analizar esta actitud que parece ya común en Estados Unidos. Exactamente, yo me acuerdo que en el 2006 arranqué un poco estudiando esto, ahora estoy haciendo un doctorado de asesinos en serie y nunca pensé que iba a tener la frecuencia que está teniendo esto. Sí, O sea, Obama dijo, ya basta. Es que realmente es un fenómeno que se repite sistemáticamente, pero que la gente cree que es una especie de epidemia que en realidad creo que no lo es. Esto lo que se trata es de un hombre mayor de 59 años, que no es común en este tipo de asesinos en masa. Era bastante solitario, vivía solo, vivía en una choza la mayor parte del año. La sin cara da un luz, poco de miedo, ¿no? Es como sin de película de electricidad. Hollywood. Sí, Como exactamente. el perfil de una bomba en una choza. Sí, Sí. No le gustaba socializar. En el 2002 fue acusado de maltrato animal. En el 1997 su mujer, su exmujer en realidad, lo acusa de violencia. O sea que era un individuo bastante extraño que en los últimos años, aparentemente por lo que dicen sus vecinos, fue como desdibujándose en su psiquis. Por ejemplo, hablaba raro, no se le entendía lo que decía, había hecho una especie de panfletos contra Obama, que decía que estaba arruinando el país. O sea que hay una cantidad de elementos que nos hacen pensar en un sujeto de una psicosis que no se manifestó durante mucho tiempo hasta que al final ahora termina en un pasaje al acto, en una cosa muy loca, donde el individuo lo que plantea es, cuando lo apresan, ¿no? Dice, no más partes de bebés. Eso es lo que él manifiesta, es una cosa que es hasta mal, una frase como incoherente, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la clínica, pero tampoco es un manifiesto ni terrorista, ni ideológico. Se trata de una psicosis que toma elementos de la cotidianeidad, esto que venimos hablando de los significantes que marcan la época, lo toma, se apropia de eso locamente y termina lamentablemente irrumpiendo en una clínica y matando a 3 personas. Ahora, con todo lo que estabas contando, ¿no? Que ya era obvio que todo el mundo se daba cuenta que tenía un problema. No hay forma de frenar si tenés un vecino, un conocido, un familiar que sabés que tiene esas actitudes que pueda terminar en esto. No. De hecho, esta persona había tenido algunos problemas con vecinos que lo habían acusado de espionaje, por ejemplo. O sea, que era un tipo raro. Pero de esos que hay en cualquier barrio. Sí, pero tenemos nada, algún ¿no? vecino de repente. Pero ¿qué pasa? Nadie puede prever que un sujeto puede desencadenar una psicosis de este tipo, que no es una psicosis que tiene que ver con el bla, bla, bla. El bla, bla, bla quiere decir el delirio, eso armado, que el individuo dice lo que le pasa, sino que en este caso es una cosa muda que explota ferozmente en un acto de estas características. O sea, el límite entre el raro y el asesino no lo hay tenemos. forma. Además, explota ferozmente en una sociedad donde tener un arma es muy común. Bueno. Hubo un editorial del diario del New York Times donde decía, primero, no nos preocupemos, a ver, el problema real no está en la cantidad de refugiados que podamos recibir, sino está en los elementos que tenemos dentro de los radicales que tenemos dentro de nuestra sociedad. Y por otro lado decía, nos preocupamos mucho de ver qué tipo de elementos de seguridad qué tipo de elementos pueden violar nuestra seguridad desde fuera, pero no nos preocupamos del control de armas, que es incontrolable precisamente en Estados Unidos. Sí, ahora... Exactamente, porque hay un elemento que no es menor. En Estados Unidos es donde se producen la mayoría de estos casos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es una sociedad absolutamente violenta que fomenta este tipo de cosas. Más allá de ser un acto individual esto, por supuesto, hay una responsabilidad social. Y con un discurso que es muy fuerte socialmente, en castigo, por ejemplo, de las clínicas del aborto, que de hecho hubieron varios problemas en torno a eso. Estos sujetos que están ahí en la vuelta, bueno, de alguna forma se van empapando de todas estas cosas y lo metabolizan mal. Pero estamos hablando de una sociedad que el tema de las armas es un gran problema que tiene Estados Unidos. Claro, porque tiende, o sea, la facilidad más de tener armas, a veces hasta muchísimas. Martín, Obama dijo además que quería ahora empezar a tener un control sobre estas armas domésticas. Hay un lobby impenetrable. Lo dicho desde la lo primera tiene todo el presidencia. mundo, es facilísimo de tener. Lo que pasa es impenetrable la Asociación Nacional del Rifle, que es la mayor defensora, digamos, de la posesión de armas y de la primera enmienda, digamos, que es la que, digamos, legalmente garantiza ese derecho a los estadounidenses, y no se ha podido tirar abajo porque es tremendamente poderoso. Hablamos de tan poderoso que ni distintos presidentes de Estados Unidos han podido con ellos. No hay forma de entrar. Pero no hay forma. Hay muchas cosas que Obama quiere hacer y no puede. Pero ¿cuántas? Y en 2 periodos de gobierno. Una sociedad violenta como la americana de los Estados Unidos genera psicosis de este tipo. A ver, y precisamente, si decimos, ¿dónde fue específicamente este hecho? Colorado. En Colorado, ok. No estamos hablando de San Francisco, no estamos hablando del estado de Nueva York o de, vamos a suponer, de Vermont, sino Miami, estamos hablando de las ciudades más conservadoras o los sectores más conservadores, donde quien tiene un arma realmente sigue adelante un discurso de apego a valores que son ultraconservadores y tradicionales. Esto jamás hubiera pasado, por ejemplo, en Los Ángeles, en San Francisco, en otros lugares que son mucho más abiertos. O sea, no es Estados Unidos.
Los sujetos son determinados producto de su época y de su entorno. Esto que dice Martín es tal cual. O sea, este sujeto toma los elementos de esa sociedad en este tiempo. En otro momento esto no hubiera pasado seguramente. Muy bien, gracias Jorge. Gracias a ustedes. Gustazo. Vamos a ponernos en contacto con Alejandro, con Victoria.